Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con una vieja conocida, bueno, vieja no, que queda muy feo. Una joven conocida del blog que es María Pareja, el 15 del 12 a las 18:50. Y María viene otra vez a darnos una buena noticia porque vamos a hablar de un libro que acabo de terminarme hace unos días que se llama Relacionados, que por fin he aprendido yo, María, a colocarme el libro en la cara sin que se funda con mi cara. ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? No es fácil, es verdad. No, no es fácil, no es fácil. Yo también lo he traído. Hombre, que no lo traiga tú, que es tuyo, hubiera sido peor, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Pues muy bien, con muchas ganas de esta entrevista porque además Relacionados va camino de la tercera edición Uf, y bueno, pues qué mejor que este espacio para celebrarlo. está claro. Hablábamos de cosas que no eran fáciles y tampoco es fácil una tercera edición de un libro hoy por hoy, ¿eh? Y teatro además, que dices, ¿quién lee teatro? Pues teatro para jóvenes ya es. Bueno, ahí tienes tú un público en progreso, que son los jóvenes, en efervescencia siempre, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, María Pareja Orcina, volvemos a presentarla, nacida en Barcelona en 1981, doctora en lengua y literaturas hispánicas y catedrática de lengua castellana y literatura en Benicàssim. Relacionados, obra del 2019, es una obra de teatro juvenil que presenta a tres adolescentes enfrentándose a las consecuencias de un divorcio, un abandono y violencia verbal en sus entornos familiares. Está publicada por Sansi Ediciones en esta magnífica, pequeñita, pero de bolsillo ahí para llevártela de viaje, es fenomenal. A mí me encantan los colores, como le decía María, luego hablaremos de ellos. Y la obra se ha convertido en una herramienta pedagógica utilizada en numerosos institutos de España para trabajar las relaciones de pareja, la autoestima y las dinámicas familiares. La pregunta que cierra la sinopsis, María, y te lanzo ya una pregunta por ahí. ¿Lo conseguirán? ¿Resume eso la incertidumbre de toda una generación que busca construir esos vínculos más sanos que los de sus progenitores? Pues qué buena pregunta. En realidad, claro, yo creo que estamos en ese bucle generacional, no solo de los adolescentes de ahora, sino de siempre. Un adolescente lo que quiere es, pues como una carrera de relevos, partir del legado de sus padres y mejorarlo. Conseguirlo no, pues yo creo que depende de muchos aspectos y de muchas circunstancias. Eso pues dependerá de cada uno. Pero en este caso, los tres protagonistas se fijan en el entorno que tienen y yo creo que lo que más interesa de este libro es que han podido ver reflejadas estas situaciones que son pues más habituales de lo que podríamos esperar. Y es el caso, como decías, pues de tres adolescentes cuyo entorno emocional pues es bastante inestable. La afectividad por parte de sus familias quizá podría llegar a ser entendida hasta tóxica. Y me interesó en un momento determinado en el que en los centros educativos estábamos trabajando muchísimo pues toda la violencia de género. Pero hay otros tipos de violencia que quedaban relegados y no se estaban trabajando. Por ejemplo, pues en el caso de Laura había en su entorno violencia verbal y eso genera un impacto en una niña y en un adolescente que crece en un entorno que aunque la violencia no sea física, pero es verbal, también puede ser muy tóxico. En el caso de Marcos, por ejemplo, pues es un divorcio, pero es un divorcio conflictivo porque, bueno, pues simplemente sus padres dejan de convivir juntos, pero esas discusiones se siguen manteniendo. Y en este caso hay como una disputa entre los dos por pasar menos tiempo con su hijo. Y su hijo eso lo vive evadiéndose a través de los videojuegos porque es muy duro para un adolescente. Yo creo que de esto pues también deberíamos hablar más de pues que tus padres, aunque
todos sabemos que el adolescente no quiere pasar tiempo con sus padres, pero no deberían oír que sus padres no quieren pasar tiempo con él. A diferencia de otras lecturas, esta pues ya tiene muchísimo recorrido porque se publicó en 2019 y he podido ir a muchos centros y yo creo que uno de los mayores impactos sería justamente el caso de Marcos y con el que más adolescentes se han identificado, porque les deja como en una situación como se ve en el relato, pues igual sus padres sí que están compensando con regalos o pues de forma económica, pero no les acaba de llenar y de satisfacer. Todavía el ser humano necesita ese amor y ese cariño para crecer también en la adolescencia. Y por último, tenemos el personaje de Ian, que en este caso se produce un abandono, pero materno, y entre su padre y él, pues hay se va retroalimentando esa culpa de por quién de los dos, pues su madre ha abandonado el hogar. Eso no se acaba de ver, pero sí que es verdad que Ian pues crece con muchísimo odio, con muchísimo rencor y todo eso lo explota como los profesores amamos en su entorno académico y es un adolescente disruptivo que es inteligente y lo vemos ahí en un capítulo del pasapalabra. Lo que pasa es que académicamente pues es un fracaso escolar. ¿Cuántos adolescentes tenemos, Leo, con este perfil que me dan mucha pena porque podrían llegar muy lejos, pero pues hablábamos del TDAH, de las características en otro podcast, que puede hacer que un adolescente pues no lleve a cubrir sus sueños y sus objetivos, pero es que el entorno familiar también yo diría que es otro ingrediente para que un adolescente se sienta seguro y estable y se desarrolle como persona y como ser humano. Sí, a ver, quienes vivimos en familia, yo creo que nos damos cuenta de lo difícil que es a veces mantener ese equilibrio, ¿no? Entre tener una discusión, un debate o como queramos llamarnos con nuestra pareja, que pueda ponerse de parte de los niños, ponerte tú, es muy complicado guardar ese equilibrio. A veces también el trato con los adolescentes, lo hablábamos nosotros en nuestro último programa, quizás pues es muy fácil que pase lo que estás hablando en tu libro. Es decir, que se te salgan los cochinos del corral, como se suele decir, ¿no? Y que te vuelvan y al final sueltes un improperio, aunque seas adulto y después te arrepientas. Lo Claro. importante a veces es pedir perdón, ¿no? Saber dejar el ego a un lado, pero muchas veces, claro, ante ciertas situaciones en que los adolescentes también, ¿no? Acaban rápido cerrando la puerta, no entres en mi cuarto, tal, no me hables. Entonces al final se crea un muro ahí entre la familia, más que no siempre las relaciones, pues bueno, no funcionan bien, pueden ir mal. Y a veces, pues bueno, los adolescentes se molestan porque los padres se separen cuando a lo mejor él viene a ser lo más adecuado, ¿no? De hecho, en el caso de Laura, que sus padres sí que siguen juntos, pero que, bueno, pues era el caso este de violencia verbal, Laura lo que desea es que sus padres se separen y justo está manteniendo esta relación con Marcos, que sus padres sí que se han separado y él no entiende por qué pues Laura prefiere que sus padres se separen, pero más que, o sea, el hecho de separarse o no, yo creo que eso no atañe a nadie, excepto a la pareja involucrada, pero sí que sería qué tipo de relación y qué tipo de siempre, pues hay con ese adolescente, aunque estén separados. Porque hay un momento en el que Marcos, por ejemplo, que se va de jugando al Fortnite, está escuchando a sus padres como ninguno quiere estar tiempo con él. Y, y eso pues no hay regalo, Leo, que pueda compensarlo. Y Marcos se presenta pues como un personaje que está ensimismado,
tiene dificultades para comunicarse con otras personas, para expresar sus emociones, sus sentimientos, está un poco bloqueado. Y por eso yo creo que en los institutos sería el personaje con el que más se han identificado, porque creo que a veces no saben cómo expresar sus sentimientos. Y por eso esta lectura también hace un montón de años la pusieron en un grupo que se llama PAC, que sería para aquellos alumnos que no, pues no, digamos que está por debajo de la FP básica y es simplemente darles un espacio para que vengan al instituto de vez en cuando y puedan encontrarse pues, un poco recogidos. Y es muy difícil motivar a estos alumnos. Y la profesora les propuso dramatizar esta obra de teatro y funcionó muy bien. Por eso, tanto la editorial como yo decidimos que con los beneficios que estaba obteniendo de los libros, pues empezamos a regalar esta lectura a grupos de PEMAR, FP básica, grupos PAC que no tienen todos los centros educativos. Y la verdad es que la acogida fue fantástica, porque estamos hablando que alumnos que no leen estaban trabajando estas lecturas. Y a veces cuando he ido y me han contado pues, situaciones que han vivido en casa y cómo se sentían reflejados, pues la realidad supera la ficción. Desafortunadamente sí, muchas veces eso. Yo no sé si, a ver, lo que querías representar, no lo sé porque tampoco ni soy psicólogo, ni soy psicoterapeuta, ni pedagogo, ni ninguna formación de este estilo. Yo soy pues licenciado en filología inglesa y bueno, he ejercido como profesor y como maestro, ¿no? Entonces yo me preguntaba si estos síntomas de aislamiento de estos chicos, ¿no? Marcos, que me parece que es el chico que dibuja y que se acerca a ella, a él y tienen ahí forman como una unión, ¿no? Entre amigos, ¿no? Él y ella. No sé si eso es un síntoma de depresión o podría llevar a cabo al final a una depresión, esa soledad, porque las personas que han estado deprimidas, en las cuales me incluyo, lo que buscas es una soledad, es como tu rinconcito y querer morirte ahí, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no querer que te moleste nadie. No sé si podría llamarse podría llevar a algo más grande, ¿no? Eso, ¿no? Claro, bueno, yo adelanto también que no soy psicóloga Ujú. y simplemente pues es a raíz de la observación pues de todos estos años en el aula, aparece este perfil de Marcos que veía como que se iba repitiendo mucho y, y luego en las charlas me he dado cuenta que efectivamente pues sí que aparece. Es un adolescente bloqueado emocionalmente que es incapaz de expresar sus sentimientos porque eso implicaría mirarlos cara a cara. Y a veces es muy doloroso. Yo creo que cualquiera podemos identificarnos con esa situación de Marcos en la que puedes decir, bueno, esto que me genera pues tanto dolor, lo voy a aparcar. De hecho, cada uno está gestionando ese dolor familiar como puede. Marcos se evade a través de videojuegos, que es lo más habitual hoy en día entre los adolescentes, quizá por eso conectan también. Ian también se evade de esa situación, lo que pasa es que le lleva a confrontar a todo el mundo, a meterse en líos, en peleas, a generar problemas, que también es otra forma de evasión. Y Laura sería la única que acaba haciendo una reflexión de esa pregunta que comentabas al principio, de decir, bueno, quizá si tengo que mejorar esto, tengo que partir desde otro punto que el de mis padres. Es la única que llega a hacerse o sea, esa reflexión. Ujú. Yo después, a raíz de tus obras, porque, a ver, yo soy una persona en ese aspecto bastante inquieta, ¿no? Y curiosa. Y a raíz de tus obras me ha abierto el apetito de ver ciertos documentales también y de leer, pues bueno, de mirar en ciertas webs y mirar ciertas cosas, ¿no? Y he visto, vi Generación Porno, que lo hablé contigo por el tema por, por no, por no creerme. ¿Cómo se llama tu título? Por no Perdona. quererme, sí es que estaba la versión por no quererme, que era en castellano,
y Pornoam en valenciano. Exactamente, pues por no quererme, luego vi Generación Porno, porque que lo había comenzado, pero dije yo, esto es demasiado para mí con una hija adolescente. Y al final lo acabé gracias a tu libro, ¿no? Y después ahora pues me puse con Generación Click, ¿vale? Y he Sí, visto Generación Click y me he quedado asombrado, ¿no? Con todo, porque yo decía, yo pensaba, ¿no? Retrotrayéndome, dije yo, vamos a ver, seguramente habré jugado mucho menos a los videojuegos de lo que pensaba que había jugado. De lo que pienso que he jugado, porque claro, también pensaba que tardaban 25 minutos en cargarse los juegos cuando en realidad tardan 8, ¿sabes? Pero es verdad. La cuestión es que yo digo, estos chavales tienen mucho más fácil, porque algunos de ellos de los que aparecían en el documental pasaban como tu libro, ¿no? Es decir, además de parecer espabilados y espabiladas, eran brillantes en algunos aspectos, ¿no? Y lo fácil que es a lo mejor, pues, querer aislarte y con todos los impactos que hay hoy en día en redes sociales, con el TikTok, con todo esto, más más los juegos de violencia, que después hacían un estudio también y hablaban de las zonas del cerebro que se iban activando cuando tú jugabas y lo que se desactivaban eran áreas más importantes, como pues decía, la de la lectura, la de la creatividad, etcétera, ¿no? Que esos juegos, pues lo que hacían era, pues, adormilar al cerebro, ¿no? Digamos de alguna manera, ¿no? Entonces yo digo, qué fácil será para los chavales de hoy en día coger, aislarse en las redes sociales, aislarse en los videojuegos, meterse en su cuarto y decir, yo aquí ya pasará, ¿no? Y pasan los días, y al final, pues ahí está, ¿no? pues creo que has dado en el clavo. Sí, cada vez más tenemos pues adolescentes que prefieren muchísimo más quedarse en casa o vivir a través del mundo de los videojuegos que interactuar en la calle. O sea, esto que hacíamos tú y yo en nuestra adolescencia está desapareciendo. Pero me pareció curioso porque el año pasado en un grupo que tenía comenté pues este problema, porque en Japón empieza a ser un problema tan serio que simplemente, o sea, no les dejan entrar a los padres ni a su cuarto y les pasan la comida, no sé si conoces todo esto. Sí, sí. Y yo saqué el tema en clase y a una gran mayoría que me sorprendió les parecía normal, incluso deseable. Lo compartían, lo Pero comprendían. ya pasaba, ya está pasando, ¿sabes? Ya está Claro, pasando, lo y decía un psicólogo, decía, es que algunos incluso se traen como un urinario, una botella y tal, y hacen sus necesidades en su cuarto y tienen ahí amontonados los platos, cuando la madre le deja, pues entran y recogen los platos de los niños, ¿no? Y le hacen la cama. Bueno, entonces, es lo que te digo, lo importante aquí es que, o lo curioso lo más llamativo es que, claro, que estos chavales, cuando en el videojuego, en las redes sociales, son alguien, es decir, son alguien, entiéndeme, tienen muchos seguidores, les hacen caso, etcétera, etcétera, pues esa doble vida es un arma de doble filo total, porque es lo que les hace perder la noción, ¿no? de la realidad. Es decir, tú imagínate que en el Fortnite este que tú estás hablando, o en el FIFA, tú estás el número 8 de España, ¿me entiendes? Entonces dices tú, cuanto más juegue, más fácil es que había uno que prácticamente no dormía, porque si dormía, le robaban los tesoros que tenía o le destruían el pueblo. Entonces tenía a los colegas que se conectaban diciéndole si le habían atacado el pueblo que estaba construyendo. Terrible, ¿sabes? Terrible. Pero pero bueno. eso nos pasó en el COVID también, cuando la- tenías alumnos que no sabían cuánto tiempo había pasado, ni si era de día, de noche, es que no tenían que entregar trabajos, pero no sabían ni en qué día estaban, ni cuánto tiempo había pasado desde la última sesión. Imagínate, Leo, o sea, yo creo que ahí nos dimos cuenta de la importancia de que en secundaria y en primaria también, evidentemente, las clases sean presenciales. Yo me preguntaba porque había leído pues dos obras tuyas anteriormente que estaban más escritas en modo novela, modo novelado y demás. ¿Y por qué? ¿Por qué teatro en esta ocasión? ¿Qué te llamó del teatro
para llevarlo a cabo en teatro y no en cualquier otro formato? Ya pudiera ser un ensayo, una novela, un relato. Pues es que el teatro me encanta y me gusta muchísimo también para el aula, porque es una edad difícil para, pues eso, para interactuar, para hablar en clase. Y si utilizas el teatro y utilizas estos personajes para que hablen a través de ellos, se pueden generar muchísimas reflexiones, lo interiorizan. ¿No te imaginas, pues adolescentes que años más tarde, igual no es en el momento, o sea, están allí leyendo la historia y es más la tontería del momento, pero años más tarde han hecho esa reflexión de estos personajes, de su historia familiar y de cómo pueden mejorarla, y eso es maravilloso. Se consigue a través del teatro. En lugar, sí, ¿qué habría pasado, María, si en lugar de contar la historia que tú cuentas a través de los personajes de estos adolescentes, lo hubieses contado a través de los adultos? Bueno, es que, claro, a través de los adultos, como mi público en principio es adolescente, me Ujú, interesa que ellos se puedan reconocer con los personajes para poder entenderlos. Desde el punto de vista de los adultos sería totalmente distinto. De hecho, sí que hay un capítulo porque esta obra también la hemos representado en teatros, la grabamos también en confinamiento, se presentó en la Trovada de Teatre Chove, ujú, pero hay un capítulo que normalmente no sale cuando hacemos una adaptación y es el padre de Marcos con un amigo. ujú. Diríamos que esa es la parte en la que hay dos adultos interactuando y hablando un poco pues de cuál es su situación también, porque a veces pues a un adolescente le puede ayudar ver cómo lo está viviendo su padre. Y hablaban pues de que no sabía el padre de Marcos tampoco cómo hacerlo mejor, no sabía cómo hablar con su hijo, se había perdido la conexión y decía, es que cada vez que intento comunicarme con él, solo aparecen monosílabos. Sí, no puedo interactuar con él, tampoco sé cómo hacerlo y Claro. noto que lo estoy perdiendo. En ese capítulo yo creo que sí que se ve un poco desde el punto de vista adulto cómo lo están viendo. Es que yo creo que es interesante también porque se ve la mirada quizá desde el otro punto de vista que a lo mejor es igual de válido, pero es lo que tú decías, tu público es el público adolescente y tú tienes que expresarlo desde ese punto de vista. Pero yo me preguntaba, digo, en las tutorías, en el día a día, en lo que te encuentras tú también en el parque, en tal, ¿no? Claro, tú escuchas a muchos padres hablar de sus hijos adolescentes. Y claro, es complicado. Entonces, a veces, pues dices tú, y dándole la vuelta. Claro, que a los chavales no se les puede culpabilizar de la situación en la que se encuentran en su casa, pero que esas personas quizá pues tendrían otro punto de vista o el mismo y se sentirían culpables, porque la culpa también podría estar en esos relatos perfectamente. Claro, en el caso de Ian, por ejemplo, no se explora cómo lo vive su padre, pero en realidad yo lo que veo pues, son dos personas que están viviendo un dolor tremendo, que no son Mm, capaces de expresarlo de ninguna de las maneras, porque esto quizás sí que es algo, ahora me darás tu opinión, que pasa más en hombres que en mujeres, igual por todo esto que os han dicho, sí, entonces no, no se comunica todo, se lleva todo hacia adentro. Y lo que sí que está permitido es expresarlo a través, como es el caso de Ian, de la violencia. Y entre Ian y su padre hay violencia también verbal entre los dos, es que no se aguantan el uno al otro y se están lanzando cuchillos y se caen mal. Es decir, todo ese dolor se vuelca ahí, pues en el entorno familiar, cuando están ellos comiendo, están juntos, se vuelca también, pues Ian cuando va al instituto, pues en los lugares en los que ha encontrado para no gestionar todo ese dolor y aceptar lo que es la única forma de pasar página. sí, a ver, contestando un poquito a tu pregunta, yo te voy a decir cómo me siento yo, cómo lo veo yo, y a partir de ahí, pues cada uno
que lo vea como lo ve esa persona, obviamente. Yo lo que ocurre es que a mí, yo me he visto que somos una generación, a mí me han criado como si te pegan, tú pegas. Y si le pegan a tu hermana, tú pegas. Y si a tu hermano pequeño, tú lo defiendes. Y si el niño no llora, es como la canción de Miguel Bosé, ¿no? Los niños no lloran, ¿no? Tienen que pelear. Entonces, claro, ha habido un vuelco en la sociedad en esta misma generación, digámoslo así, o en estos mismos 50, 60 años, que ahora los hombres, pues yo entiendo que estemos un poco confundidos, es decir, en el sentido de los hombres están hechos para ir a la guerra, nos han criado casi en un sistema, no te voy a decir bélico, porque hemos tenido la fortuna de no estar en un país en guerra, pero que todo el mundo hemos tenido una pistolita, ¿entiendes? Y todo el mundo hemos jugado a las pistolitas y a perseguirnos con las pistolas. ¡Ah, te he matado, te he matado! Y tú estabas con los dedos, te he matado, ¿me entiendes? Te he dado. O sea, es decir, entonces siempre las peleitas, siempre en tal, siempre el gallito, siempre... Es decir, era como estar ahí, ¿no? Es decir, como el macho, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te has criado en ese punto y de pronto sufres, entre comillas, una castración emocional por parte de la sociedad en la cual esos valores ya no valen, pero hay otros. Entonces, claro, cuando alguien se tiene que amoldar a eso y tiene que amoldarse también a ¿cómo era eso de la transformación de lo que era? ¿Cómo era? Una transformación que había que hacer ahora. ¿Cómo se llamaba eso en los trabajos y todo esto? Eh, Remasculinización. ah, Remasculinización. La remasculinización, claro, yo me llevo las manos a la cabeza porque digo, a ver, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal y cómo debemos comportarnos, pero ir contra la propia educación que te han inculcado, aunque no fuera tu naturaleza, pues si estábamos para cazar, para guardar a la familia y para tal y para cual, y las mujeres desafortunadamente estaban para cuidar a los niños, para tal y para cual, pues claro, yo eso lo he vivido. Y después de pronto todo cambia y eso está todo muy mal. Entonces yo me siento un poco confundido, a pesar de que pueda entender lo que está bien y lo que está mal. Hasta ahí llego yo, ¿sabes? Y así es como yo me siento. Pero claro, ya te digo que también hay que tener cabeza y los pies en el suelo y saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo me he encontrado con eso y así sí, lo he lidiado, ¿no? Digámoslo así. No sé. pero Leo, eso que has hecho, por ejemplo, de hablar de que has pasado una depresión, me Ujú, parece muy importante. Creo que es algo que es para comunicar y para verbalizar, porque yo creo que lo que pasaba, o sea, ahora que estáis empezando a hacerlo, ujú, el fin de semana estuve también, pues con un compañero que también me verbalizó que estaba en esa misma situación. ujú, Y no te imaginas lo importante que es, porque se va normalizando, los hombres también lloran, ¿no? ujú, Los hombres también sienten, y como en el caso de esta lectura, pues Marcos y Ian también están viviendo esa situación que no saben cómo gestionar, y es que no es de hombres y mujeres, o sea, es del ser humano. El ser humano exacto. necesita expresar lo que siente y eso le genera un gran alivio. Ujú, Y si no se expresa, si no se llora, si no se grita, pues entonces yo creo que se queda ahí como estancado y te conviertes en figuras como estos dos personajes que nos sirven para ver cómo, pues Ian, que son totalmente opuestos, Ian ejerce esa violencia hacia afuera porque no la puede gestionar, quizá también su personalidad, pero Marcos no pues lo vemos ahí como lo dibujó Laura, que lo hizo fantástico, pues una persona más enclenque, no sé muy bien cómo explicarlo, más introvertida, que es incapaz de hacerle daño a nadie, pero también está ejerciendo esa violencia, porque esa violencia se la está ejerciendo contra sí mismo, claro. que es, o sea, nadie lo ve, pero él está sufriendo en silencio todo ese dolor. Como se ve también en una de las escenas, que todo lo que hay a su alrededor, como le molesta tanto, pues si Laura en ese momento pues no responde de la forma que él ha pensado, se encierra en su cuarto, tiene ahí un pensamiento pues
rumiante de todo lo que podía haber salido mal y todo ese dolor que ella expresa hacia los demás, pues Marcos lo expresa hacia sí mismo. Y es curioso cómo sí que es verdad que este es el personaje con el que más se identifican muchos de los jóvenes de hoy en día. No hemos conseguido equilibrar ese punto en el que sea natural decirlo y hablarlo. Por eso, pues te lo agradezco, porque si algún adolescente va a escuchar esta historia, yo creo que le ha venido muy bien en este podcast escucharte decirlo. No, a ver, es que yo no considero nada malo hoy por hoy llorar, pero me ha costado mucho. Es decir, es que es muy difícil expresar tus sentimientos. A ver, yo lloro poco, pero cuando lloro, lloro como un niño chico, ¿entiendes? Entonces, claro, lloras y expresas mm, lo que llevas mucho tiempo. Es decir, yo por lo menos no soy de verbalizar demasiado, aunque lo parezca, ¿no? Pero no me gusta, ¿cómo te diría? Preocupar, ¿vale? Es decir, si tú eres mi amiga, yo no me voy a sentar contigo a contarte mis problemas o lo mal que estoy o tal o cual, no me gusta preocupar, pero claro, cuando ya estoy a pique de un repique es cuando lo verbalizo y cuando ya te lo digo, entonces ya es para echarme a llorar, ¿entiendes? Entonces ahí es donde está la situación y no es la mejor manera, no hay que esperar al borde del precipicio para... No, tú sabes que hay unos síntomas, lo sabes, te conoces, sabes lo que es estar triste por un motivo, porque la tristeza tiene un motivo. Si a ti si fallece un familiar desafortunadamente, pues tú estarás triste. Si tus padres se separan, tú estarás triste. Pero si estás triste todos los días, cuando te levantas por la mañana, porque sí, ahí hay un problema. Y es lo que me pasaba a mí y entonces me di cuenta de que tenía un problema. Eso fue. Pero bueno, tú, ¿qué parte de este libro te costó más escribir y por qué, María? A ver, en realidad yo creo que lo más polémico de este libro es el final, que es un final abierto, no sé si estoy haciendo un poco de spoiler, pero es que como es un libro didáctico para trabajar en el aula y tiene pues unos objetivos. Y uno era ese, precisamente, el de, pues a veces no hace falta, el mensaje que quería decir es, a veces simplemente la historia romántica puede quedar en el aire, no hace falta Ujú, concretar, pero claro. esto entre los adolescentes les genera como mucho caos. O sea, cuando he ido a dar charlas es como imposible. ¿Y con quién va a acabar? Es como que les molesta tanto que hay una sección en la página web donde han escrito finales alternativos y bueno, pues siempre quieren saber si acaba con Marco, si acaba con Ian o si con quién acaba. Pero Y eso si está no, súper bien. y si no se lo Eso inventan y está súper escriben bien. el Qué bien. siguiente capítulo para que acabe con Marcos o acabe con Ian. Pero allí Curso de cada uno escritura por su lado no creativa. puede salir. Eso no puede Cursos de ser. escritura creativa en mariapareja.es. También los hay, ¿no? También los ofrece. No, me refiero, eso está fantástico porque resulta que los chavales pueden escribirle porque yo me he dado cuenta, yo que escribo libros también como tú, que existe el lector o la lectora insatisfechos porque el final no les gustó. Y dice, a ver, yo escribo los finales por intuición, mis finales son mejores, peores o regulares, abiertos, cerrados, según los lea alguien. Pero yo creo que partiendo desde el principio, yo ya ofrezco el final, o por lo menos un final claro. Es decir, yo siempre cuando escribo el final ya he pensado en el principio. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que creo que muchas veces no valoramos todo el camino que hemos disfrutado leyendo un libro porque el final no nos ha satisfecho, porque queríamos escribir nuestros finales. En nuestra cabeza se ha escrito un final y los finales felices tiran mucho, María, son los que más venden. Sí, sí. Los de ellos se casan y comen perdices y se van al castillo y viven juntos toda la vida. Claro, entonces se quedan todos como, pero esto no, ¿qué es Esto esto? no O sea, ponme funciona. al final. Pero mira, hay un libro que me encantaba a mí como adolescente, que es el de Mujercitas, que seguro que Sí, te suena,
Sí. de Louisa May Alcott. Y en realidad lo que quería esta autora es, pues, este final. O sea, quería que no acabara con nadie. Pero Ujú. eso no era viable y entonces le Claro, ¿cómo dijeron, hace viable? Esto es muy novela feo. romántica, no puede ser. Los dos finales posibles es o muere o se casa, no hay más. Hombre, uno trágico o bonito, no puede ser de otra manera, ¿no? Y luego ves en la literatura romántica que ellas son unas grandes consumidoras de literatura romántica. Ya sabes que hay un porcentaje altísimo de la literatura que se está vendiendo que es literatura romántica. Ujú, ujú. Y, y claro, acaban todas con el chico, aunque el chico dices, pero este chico de Este verdad, chico no conviene para nada, ¿eh? ¿Sabes? igual, no hace falta Hombre, acabar, por favor. no hace falta forzar, no hace falta forzar. No hace falta aportar nada. Claro, es lo que a mí me llama la atención, María. Estamos en una sociedad de igualdad, de valores, de derechos, etcétera. Y después, que me parece muy bien que uno escriba lo que le dé la gana y tal y cual, pero después metemos relaciones tóxicas en la literatura y acaban juntos, o el lector quiere que acaben juntos y se venden como churros. Y dices tú, pero vamos a Como ver, churros. no estamos hablando de lo contrario. Es como escuchar reggaetón, es lo que le digo yo a mi hija. Le digo, cariño, vamos a ver. Que no es que porque yo, es que tú no soy un carca, no soy un viejo, no soy tan mayor, pero bueno, a veces lo parezco, pero no soy tan mayor. La cuestión es que el mensaje que te están dando no es el mensaje que sale por tu boca. Es decir, que si la chati la cojo, que si tal, que si cual, que si el pijama, que si me coge tal, que si... Vamos a ver, es que es un mensaje muy machista, que no lo digo yo, que nada más que hay que escucharlo, que la música está muy bien y el perreo y todo esto y el roce y todo eso. Que yo lo que hacía era sacar a una chica a las 12 de la noche a bailar al escenario y bailaba con ella pegaditos juntos. No hace falta refregarse, que es más romántico. Pero bueno, la cuestión, que si tú quieres hacerlo, pero que no sea ese el mensaje, por favor. Escuchemos el mensaje y no solo la música. Eso es lo que yo pienso, ¿me entiendes? Entonces, ahí está, el mensaje carca de hoy, ¿vale? Para que me entiendan. Leo, mi recomendación, que trabajo con adolescentes, si tú quieres que tu hija deje de escuchar reggaetón, es que lo tienes que dar todo con el reggaetón. O sea, tú ahora tienes que, si tú le prohíbes a tu hija escuchar reggaetón, ya sabes que no va a No, escuchar no, no, otra no, no, cosa. no. Yo no Pero le tú le prohíbo tienes que nada. decir, oye, ¿has escuchado esta última de Bad Bunny? Y entonces se pones por la mañana toda pastilla, entras ahí, mira qué flow. Yo lo que Y hago es tu cuando hija me pone una solo de... entonces dirá, pues voy a escuchar al heavy un poquito. Escúchame, María, que yo cuando lo tengo en el coche puesto, lo mismo me cojo la gorra, me la pongo para atrás y me pongo a rapearle. Le rapeo ahí un poquito porque yo me agarro y me voy a la cabaña y me como la lasaña en mitad de tal, porque es la caña de España, ¿sabes? Y se vuelve loca. Dice, papá, por favor, eso no. Y digo, ahí, pues nada. Esto es más o menos lo que están diciendo esta gente. Tampoco está muy lejos de la realidad y lo he improvisado todo. Entonces, Pero tienes que ir un paso más allá. Es el de, oye, ¿te has enterado del último concierto? Que me ¿quieren que encantaría vayamos ir. juntos? Mira, me he hecho una camiseta aquí con la letra. Te cabe en una camiseta, te cabe. Te pone aquí tres líneas, tris, 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 y ya está hecho todo. Y entonces yo Estupendo. creo que ahí vas a conseguir que lo deje. No, no, no. Mira, yo le mando el mensaje y a partir de ahí, a ver, ella mata al mensajero, que soy yo, y me dice, papá, ya, 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 pero el mensaje está ahí. Luego ella que haga lo que quiera con él, ¿no? Tú has creado materiales didácticos muy completos, por lo que decía, ¿no? Porque mariapareja.es por final es una mina, como decía el otro día, de recursos, ¿no? Didácticos y de todo lo que hacen y que rodean tus libros. Pero cuando tú creabas el libro, antes de crear el libro, todos estos Kahoots, todas estas propuestas de debate, actividades, etcétera, que tú propones, ¿las tenías pensadas antes de escribir el libro o llegaron después? No, llegan después. Cuando ya he acabado el libro, pues preparo un montón de material para profesores que sigo pues remodelando con los años, con las charlas, con los aportes de mis compañeros también, o Ujú. también de los alumnos.
ahí incluimos, por ejemplo, pues el de finales alternativos. Y Ujú. hay me hicieron también uno que me encantó y es o sea, coger relacionados y hacerlo a lo cómico, porque me decían, María, que es que tú lo ves trágico, pero esto es nuestro día a día, no lo vemos cómico. Y es buenísimo, es buenísimo. Muy Así bien. que, pues mira, ahí están todos los recursos, no solo míos, sino de los lectores. La adolescencia no es todo malo, ¿eh? Que los adolescentes también tienen muy buen sentido del humor y te Sí, ríes mucho con ellos porque tienen unas salidas muy buenas, muy buenas. Entonces, aquí también abogamos por la adolescencia y rompemos una lanza por la adolescencia y yo soy pro adolescente, ¿eh? Por mucho que yo soy muy pro adolescente y creo que es una etapa de la vida, creo que es la mejor porque haces un poco lo que quieres, un poquito sin miedo, tal y cual, pero hay que controlarse también, ¿sabes? Pero yo creo que es la que muchas veces la hemos disfrutado mucho, ¿no? También, ¿no? Esa y el pasito para adelante, es decir, los 18, 20 años por ahí, ¿no? Ya. es que como es una montaña rusa, entonces cuando estás bien, estás muy bien, cuando estás muy mal, no hay un término medio. Igual en otras etapas de la vida puedes encontrar algo más de equilibrio, pero en la adolescencia es todo intensidad. Ujú. Y cuando los adolescentes, porque no han llegado a los 40 y a los 50, ¿no? Como yo, pero cuando llegues a esa edad, dirás, no, no, ahora estoy mejor que en la adolescencia, porque se está más tranquilo, ¿no? Se tiene más paz también. Yo creo que También. cuando alguien, si consigues tener colocados a tus hijos, y si tienes hijos, ¿no? Y tú estás en la paz esa de decir, mira, ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Yo creo que es la mejor etapa de la vida. Es decir, una vez que tú ya tienes hecha la vida, vas casi para la abuelez, como se suele decir, ¿no? Y a partir de ahí, sí, sí, es verdad, porque ya como que, a ver, por ley de vida vamos a tener que cuidar de nuestros padres y de nuestros hijos en algún momento de nuestra etapa, ¿no? Vital. Y yo estoy en esa, ¿no? Es decir, mis padres también, pero sé que en algún momento, y esa etapa yo creo que es la más dura. Yo creo que es la más dura. Leo, me están hablando mis compañeros jubilados que la jubilación también es un momento mágico de la vida. Yo me han Dulce. hecho tantas expectativas que no sé. Cuando Buah, lleguemos ahí, ¿cómo lo Habrá, viviremos? habrá que llegar con vitalidad, María, habrá que llegar con vitalidad. Y esa vitalidad, yo te quería preguntar ahora también con el tema de cómo cambia la obra de papel en persona cuando los adolescentes que tú enseñas son quienes encarnan a los personajes. Bueno, pues eso es pura magia y de hecho pueden ver varias obras de teatro que hemos grabado y que han representado en teatros. Y es que es de las cosas más bonitas de mi profesión, se genera ahí como una comunidad, un recuerdo eh, que ellos no olvidarán, pero yo tampoco. Y, y eso es lo que, bueno, pues el teatro consigue reunir a grupos diversos de personas que le toca representar un papel, pero como se tienen que meter en la piel de ese personaje, pues lo entienden, lo comprenden y es una forma de generar empatía que ya sabes que con el resto de novelas es una de mis pretensiones, pero con el teatro se consigue generar empatía a otro nivel, porque se convierten en Laura, se convierten en Marcos, en Ian, y aunque esa no sea su personalidad, cuando vuelven al aula entienden cómo es ser esa persona. Recuerdo pues un alumno que tuve que representó el papel de Marcos y le gustó tanto el teatro y meterse en su piel que a partir de ese momento pues empezó a explorar otras personalidades, otros personajes y, y eso también te da una mayor comprensión de ti mismo. Utilizar el Ujú. teatro en la adolescencia, cuando se está conformando tu carácter, te ayuda a dilucidar quién eres o quién quieres llegar a ser. Por eso, pues el impacto ha sido fantástico. Y además relacionados, fue una lectura seleccionada dentro del Erasmus Plus y viajó
a Portugal, Italia, Francia, y se estuvo representando pues, por un montón de adolescentes que hablaban, pues, que estaban aprendiendo español como lengua extranjera. Y fue pues también súper bonito ver esto. Qué pelotazo, mi enhorabuena otra vez, oye. Es que era una cajita de sorpresa, pues, María, hija. Muy bien, muy bien. Y en una pregunta, uno de los objetivos pedagógicos que planteas es ayudar al alumno a identificar patrones de relaciones tóxicas. ¿Tú confías en que el teatro puede hacerlo mejor esto que una charla o un taller, que es algo más denso quizá? Sí, porque yo creo que ya nos estamos dando cuenta del impacto que está teniendo toda la tecnología en los adolescentes y es que ellos más de 60 segundos desconectan. Pero si tú les haces que hagan, o sea, es más que decirles que hagan, pues funciona muchísimo mejor. Aquí se están poniendo en la piel de sus personajes, los tienen que entender, tienen que experimentar pues, el dolor que se siente por ser ellos o ellas. Y solo con eso ya se consigue todo este ejercicio de empatía y de comprensión. No todos, quiero decir, no es magia tampoco un libro. Para mí igual sí, para ti también. Pero sabemos que pues no todo el mundo que lo va a leer o lo va a recibir va a experimentar lo mismo. Pero yo creo que a estas alturas ya de la vida no nos hace falta impactar a muchísima gente con nuestras lecturas. Al final, pues si de un aula, pues 6, 7 adolescentes han conseguido ese objetivo, pues puede llegar más que incluso que con una charla. Claro. ¿Qué tipo de conversaciones surgen en el aula cuando los adolescentes leen o interpretan relaciones? Pues el tema estrella siempre es este, el de por qué Laura tiene que acabar con alguien y entonces es inviable del todo que, pues una mujer acabe sola. Tiene que Sí, haber una relación, sí o claro, sí. pero un poquito por lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, una mujer no puede estar sola, o una mujer tiene que estar con un hombre, ¿no? O tiene que estar con una pareja hoy por hoy, pero como Pero que era un más desde poco, el punto de vista de ellas, o sea, ellas son las que no entienden esto y les molesta mucho que eso sea así. claro, normal, normal, normal. Si es que es normal. Es como hablaba yo con mi amigo, es decir, hoy en día, pues muchas parejas optan por no tener descendencia, ¿no? Y pueden tener un perro o dos gatos, a mí me da igual, ¿sabes? Pero que yo lo respeto. Es decir, si tú optas por la tranquilidad, ¿quién es nadie? Porque muchas veces es que nos metemos las narices donde no nos toca. Es decir, ¿quién es nadie para decirte a ti, ay, qué pena, qué egoísta, qué tal, qué cual? Pero, porque tenemos que juzgar las decisiones de los demás, ¿no? Claro, sí, sí, eso es. No, es Pues como yo lo veo. No sé. eso sería lo que más shock suele causar, que a mucha gente pues no he podido convencerlos y me dicen, por favor, la segunda parte necesitamos saber con quién acaba. Yo me resisto a escribir una segunda parte porque me gusta mucho ese final abierto, porque la vida está abierta y luego Claro, pues dime tú también qué es lo que pasaría, pero quieren como el resultado final ya hecho y de la forma que quieren. yo soy como tú, María. A mí me gusta que el final muchas veces, en algunos casos, ¿no? Sobre todo en relatos, es decir, me dice, ¿pero qué es lo que pasa? Y digo, no sé, dímelo tú. Ella se va con las maletas por la puerta o él se va con las maletas por la puerta, pero no vuelve nunca. No vuelve nunca. ¿Tú qué harías? ¿Tú volverías? Sí, yo volvería. Pues ha Pues vuelto. ahí lo tienes. Pues yo no volvería en la vida. Pues no ha vuelto. Ya Bueno, está, tío. Pero, no, pero tú deberías haberme dicho si volvía. Yo yo no debo decir nada, tío. Yo lo escribo y a partir de ahí tú ya decides, ¿no? O sea claro. que muy Pero bien. fíjate, este ejercicio mental que como lectores nos encanta y por eso pues quizás lo hemos aplicado en nuestras novelas o obras de teatro, luego el público y quizá cada vez más el público joven quiere una solución, una solución final ya totalmente empaquetada.
pero Y bueno. sin ánimo de abrir debate ni de ofender ni nada, ¿no? Porque esto es una polémica, es una temática que se habla mucho, ¿no? ¿Es porque los quieren más mascadito todo o no? Yo creo que los hemos acostumbrado a esa respuesta cerrada. Me está pasando ahora muchísimo que gastan evidentemente pues mucho ChatGPT y les digo, pero es que no, o sea, tú puedes pensar también y esa respuesta que te da ChatGPT a veces no es correcta ni es la mejor. Mm. O sea, tú puedes tener una mejor respuesta, pero es esa duda a dejar algo en blanco o a que lo que yo piense no sea igual de válido que lo que piensas tú. Y creo que un final abierto exige del lector que haga una reflexión y que participe de forma activa de la obra. Es que a mí, o sea, es A mí también me lo fantástico. parece, María, y creo que si tú estás sembrando dudas y das respuestas, pero dejas una abierta, creo que es la gran incógnita de la obra quizá, que es la que debe resolver el lector o la lectora. Es un juego, ¿no? Es decir, yo creo que los libros cada vez estoy más convencido de que son una conversación entre el autor y el lector. Es decir, entonces, claro, dentro de esa conversación llega un momento que alguien tiene que hacer la pregunta final y debe de ser autor, ¿no? Es decir, ¿tú qué harías, no? Entonces, yo creo que a partir de ahí se abre un abanico de respuestas que cada uno responderá de una manera y yo creo que ahí es donde radica la, la, lo que es la riqueza de la historia. Entonces, claro, yo te he ido proponiendo diversos temas, el protagonista ha ido resolviendo varias dudas que tenía, los conflictos que tenía a lo largo de la obra, se han respondido, pero no tengo por qué responder todos los conflictos. Es decir, quizás deba, pero no tengo por qué responderlos todos. Que lo hayan atracado por la calle no significa que él se tenga que vengar de los atracadores, que no tiene que volver y darle una paliza, que no tiene que tal, no tiene, le han pegado, ya está, le han atracado y le han pegado. ¿Y qué hacemos? No, es que y no vas a volver a la página 49 donde le... ¿Y eso lo vas a dejar abierto? ¿Qué quiere, tío? ¿Que se enfrente a los atracadores? Pues no tiene por qué, el pobrecito, un desgraciado, la han pegado y la han atracado, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que ahí muchas veces andamos con temores los escritores, ¿no? Sí, pero es positivo, Leo. Yo creo que debemos seguir haciéndolo y poner pues ese énfasis en que el lector participe de forma activa y reflexiva, porque eso no lo va a encontrar en una película donde el final está encerrado, ni en una serie, ni pues cada vez menos, o sea, hasta en los juegos donde hay posibles finales alternativos, ya están viendo cómo juegan otras personas para obtener el mismo resultado, porque no te fías de a dónde voy a llegar yo con mi resultado. Y pues yo creo que lo estamos viendo en todo. Sí, 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 sí. ¿Y tú que has visto que algunos centros educativos han ganado incluso premios representando escenas de relacionados? ¿Qué significa para ti que tu texto se convierta en un vehículo para que los adolescentes hablen de sus propias vidas? Hablen de, De sus propias vidas, de sus miedos, de lo que les ocurre. pues esto me parece fantástico. Yo lo que quiero conseguir con estas lecturas es que los adolescentes se comprendan mejor y puedan expresar qué es lo que están sintiendo. En los grupos que te decía antes, PAC, PEMAR, el PDC, formación profesional básica, eh, viven situaciones y quizá también porque les falta más vocabulario o más habilidades lingüísticas, no son capaces de expresar lo que sienten. Pero en este caso tú estás viendo cómo una persona está viviendo algo similar a lo que tú has podido vivir. Y entonces lo puedes nombrar y le puedes poner pues esa descripción, palabras a lo que está viviendo. Que además estas lecturas tengan pues un docente en el aula que hace una lectura compartida, que guía, dirige, les va explicando pues en qué pues cada personaje por qué actúa de la forma que lo hace, porque al principio, en los últimos años yo creo que cada vez menos, pero sobre todo al principio no entendían que era como, pero que se griten y se hablen mal y esto no es ningún problema en una relación. Estaba
bueno, y todavía sigue estando, es como esto es tan normal que no nos parece mal a nadie. O Marcos que en un momento determinado con Laura, pues claro, pues siente celos y le parece que no sé, o sea, que todo esto le genera pues muchos celos. Decían, y esto me sigue pasando, que eso es bastante normal. Es decir, tenemos una generación que considera que pues controlarle a alguien el móvil, que hacer seguimiento de todo tipo, que es lo normal en las parejas. Y encontrar no solo una lectura, sino una charla o un docente dentro del aula o todo lo que a nivel educativo podamos aportar para intentar darles otra visión de una relación de pareja sana, porque igual no están recibiendo entre su grupo de amigos, a todos les parece quizá bien algunas cosas que hemos asumido. En el entorno familiar, pues quizá también se han normalizado muchas características de una relación que podría llamarse tóxica. Y si todo eso se va sumando, pues estos nuevos adolescentes se encuentran inmersos en otra relación donde siguen replicando patrones y la sociedad, a veces leo, pues dices, es que no está cambiando o no está evolucionando. Mm. Simplemente seguimos repitiendo, necesitamos a alguien que pueda salir de ahí porque si no, no lo ven. Tú llevas ya bastantes años en la docencia, María, y en la educación. ¿Tú crees que vamos para mejor o para peor? Bueno, es que eso es muy general, ¿no? Hablar de mejor, peor. Pues tengo adolescentes maravillosos, la verdad, tengo mucha suerte con el alumnado que tengo, pero sí que creo que como adultos les hemos dejado a veces una sociedad muy difícil, pues ya lo has visto, ¿no? A través de mis lecturas, pues a través de que no se regule la pornografía y les esté llegando toda esta información desde edades muy tempranas, el ciberacoso, que es otro nivel ya de acoso, todos los problemas de ansiedad, porque en realidad no hemos regulado la tecnología y no sé si ellos están usando la tecnología como estamos haciendo tú y yo ahora, o en realidad la tecnología los está usando a ellos. El otro día pues, estamos en segundo de bachiller preparando las pruebas y me decían, pues que la media es eso, 4 o 5 horas al día, aunque tengan examen. Imagínate, Leo, cuántas cosas podríamos hacer tú y yo con Y, 4 o y 5 más, horas. ¿eh? Y más, pero es que también te voy a decir una cosa. Yo porque lo uso para el trabajo y me confunde, pero no sé hasta qué punto, por lo menos las 2 o 3 horitas las pasaría, ¿eh? Es decir, de mirar redes sociales, lo otro, no sé qué. Y entiendo que un adolescente puede pasar 4 o 5 horas, que es una barbaridad, por supuesto. Pero que yo ya te digo que muchas veces me pregunto hasta qué punto estoy enganchado al móvil. Por eso, claro, yo responsabilizo, porque la palabra culpable a mí no me gusta mucho. Intento erradicarla totalmente de mi diccionario porque me parece una palabra que no me gusta. Es decir, la culpabilidad es algo muy feo. Entonces, la responsabilidad es otra cosa, porque tú puedes llegar a tener... eh, la responsabilidad implica que tú puedes controlar en lo que haces y lo que no, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra responsabilidad es dejar a un mundo mejor a los adolescentes y creo que no lo estamos haciendo demasiado bien y es normal que puedan estar enfadados con el mundo porque el mundo no va bien desde mi punto de vista, ¿sabes? Entonces, claro, la cuestión es, ¿cómo se puede sentir un adolescente hoy por hoy? Pues yo creo que se sienten incomprendidos y por eso tenemos pues muchos marcos que se pueden encerrar en su cuarto, cerrar la puerta y es como no quiero saber nada de este mundo y me voy a evadir en un mundo virtual donde puedo ser quien quiera ser, porque no puedo serlo en mi familia o en mi entorno educativo o ni con mis profesores, pero puedo ser yo ese avatar en mi habitación. Y Uh -huh. aquí me siento protegido y por eso, pues yo creo que nos estamos encontrando con esta problemática que hablábamos antes. ¿Y tú qué recomendaciones le darías a una familia? Es decir, dentro de lo que es los valores, ¿no?
o dentro de lo que es las virtudes que pueda tener un adulto a la hora de, no sé, yo te voy a ayudar, por ejemplo, comprensión. ¿Qué más se necesita por parte del adulto para tener una mejor relación con sus hijos y con el entorno adolescente? Ya puede ser, porque muchas veces lo que te decía antes de que se te salte los fusibles o como queramos llamarlo, le ocurre a los padres, también le ocurre a los profesores, incluso le puede ocurrir a alguien que tenga, pues, yo qué sé, el conductor de un autobús, por decirte algo, que están tres dando por saco y les diga, pare el autobús y diga en medio de la carretera y diga, oye, tú tal. ¿No? A ver, ¿qué es lo que necesitamos para entender un poquito, para entendernos mejor con ese mundo adolescente? Yo creo que la clave es siempre la misma cuando hay pues, una relación y es la comunicación. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es que pues no estamos comunicándonos con nuestros adolescentes, no los estamos escuchando y ellos no nos escuchan a nosotros. Entonces, pues realmente tenemos dos generaciones enfrentadas. Tenemos que recuperar espacios como pues pues el de las cenas, por ejemplo, el de pasar un rato de voy a tirar la basura y voy a ir con mi hijo, con mi hija, o voy a hacer, no sé, voy a celebrar esto y vamos a ir juntos y vamos a hacer algo juntos. Eso me parece fundamental. Parece que en la adolescencia pues ya no nos necesitan y yo lo que veo es que puede que nos necesiten más que en ningún otro momento de sus vidas. Y sería generar estos espacios. Y estos espacios van a ser incómodos. Van a ser espacios en los que nos van a decir cosas que no nos gustan. Nosotros, pues que somos seres humanos también, y yo insisto mucho en esto a todas las familias, como seres humanos somos imperfectos y como madres o padres, pues lo vamos a cagar y no pasa nada. Pero hemos generado un entorno de comunicación. Igual ese entorno al principio es a gritos. En el caso de Ian, que su padre, por ejemplo, sí que se queda allí, pues desde mi punto de vista les hace falta pues más contacto, porque en algún momento toda esa violencia, se siguen encontrando espacios para hablarse, se agotará y podrán reconocer pues que pues igual no tiene nada que ver ni con el padre ni con el hijo, que pues una persona ya ha decidido irse de casa. Pero para eso hacen falta muchas conversaciones, Ujú. algunas duras, otras más fáciles. Y al final, pues como decía ahí en la dedicatoria del principio, pues son dos diamantes, que sería lo más duro, que por el roce se acaban puliendo el uno al otro y eso es lo que nos hace mejores seres humanos, Ujú. pulirnos con otras personas, no Ujú. meternos en nuestro mundo, que sería nuestro cuarto, y no salir de ahí. Muy bien. La palabra relación viene del latín relatio, acción y efecto de llevar algo otra vez. Lo que llevamos de cada uno de nosotros en cada relación es conocimiento. Cada relación nos ayuda a conocernos, a saber dónde estamos y dónde queremos ir. Gracias, Diamante, por el pulido. Y que sirva esta dedicatoria como elemento de cohesión entre padres e hijos. Y si nos estáis escuchando, bien adultos o adolescentes, que a mí me gusta trataros a los adolescentes, y entiendo que María igual, como adultos, porque es como, quizás como tengamos que trataros porque estáis en esa proyección, ¿no? Entonces, más comunicación y más empatía es lo que necesitamos ambos para entendernos, como ha dicho María. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Así que más comunicación y más empatía podría ser el resumen de la charla que estamos teniendo y de lo que podéis encontrar aquí en Relacionados, que he querido hacer una parte, María, para que tratemos y me hables tú de las excelentes ilustraciones a cargo de Laura López Ruiz, que eligió un color que yo he querido representar aquí detrás en tu nombre, porque me pareció eh, fantástico, ¿no? La elección que hizo de este color entre frío y cálido, con esta representación de estos dos chavales enroscados, ya otra vez no encuentro yo dónde, aquí, ¿vale? Enredados, ¿vale? Relacionados, que entiendo que serán Marcos y Laura, ¿no? Y que se Sí. entienden ellos en su propio mundo pues eso, ¿qué te parece a ti? Vamos a hacerle algún tipo
de enhorabuena y de parabienes a Laura López Ruiz. ¿Qué te parece a ti su portada y sus ilustraciones? Porque a mí hay algunas aquí que me han parecido fantásticas y se los tengo que transmitir y te lo transmití a ti, que son, por ejemplo, el brindis, el videojuego que transmite una sensación de movimiento impresionante de los dedos, ¿no? Y también lo que es el enfrentamiento entre esas dos miradas en un momento que tiene un toque casi manga, ¿no? Y que me gustó mucho. ¿Tú qué tienes que decir también? Pues a ver, Laura es una ilustradora fantástica, me encantó y ya sabes que esto es otro proceso creativo que no depende de mí es muy ilusionante ver qué es lo que hace con esa lectura donde yo pues no le digo nada y entonces ella va interpretando a los personajes, cómo visten, cómo se miran. Eh, Justamente en esa de la mirada incluimos también ahí un dibujo, es el de Venom, que Uh -huh. hizo Oh, un alumno mío en clase. Mientras yo estaba explicando, pues era un alumno que tenía en 2019 que dibujaba un montón. Hemos hablado antes pues de formas también de sacar de toda esa, expresión, sí. pues una puede ser el dibujo. Y entonces, pues este dibujo también es suyo. Ahí ha quedado. Aquí está fenomenal, ¿eh? Me llamó la atención mucho esta ilustración, me gustó mucho porque me quedé mirando al Venom y digo, este es Venom, este es Venom. Sí, 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 era Venom, no me equivocaba. Me gusta mucho, me gusta mucho. Además, he escrito o sea, dibujado en la libreta, que entiendo yo que tendrá que ver mucho con la ilustración que le salió a él. Pues nada, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Laura López Ruiz. Muchísimas gracias, Sansi, por confiar en autoras como María Pareja, que eso quiere decir que lo estáis haciendo muy bien también en la elección de vuestros escritores y escritoras. Y nada, que María, que tenga muchos éxitos. ¿Y cuándo tienes una nueva presentación de esta obra? ¿Ya o ya está acabado ya el ciclo de presentaciones? De relacionados, las que estamos haciendo ahora son virtuales con Uh los -huh, centros. Sí uh que es -huh. verdad que ahora, eh, como es para adolescentes, prefiero ir a los centros educativos y hacer las charlas allí directamente. Pues Y perfecto, pues yo nada. Sí. te quiero dar las gracias a ti, Leo, Ah, muy, muy. por meterte de lleno en la literatura juvenil, por pues fomentar todos estos espacios para que se conozcan los escritores y por hablar abiertamente de aspectos personales como este, el de la depresión, que yo creo que puede servir de mucha ayuda. Yo lo he Muchas naturalizado, María. gracias. Qué bien. Yo creo que sí. Y espérate, que amenazo, con mi vuelta, Espérate, que me quito ¿Has aquí, desaparecido? Nada, me Ay, quito el fundido. Espérate, que es lo mejor que hay para poder verme bien. Espérate. Me quito el fundido y así amenazo con volver. ¿Eh? ay, qué ilusión, qué Espero ilusión. que te sumas a esta amenaza, ¿eh? Y tú también quieras Pues ya volver, sabes ¿eh? que sí, ya sabes que sí. Vale. Pues aquí estaremos pronto, ¿vale? Cuando yo le haya metido mano a Primavera 2020, que tengo muchas ganas, y charlaremos de muchísimas cosas más, ¿vale, María? Pues muchas gracias, Leo, por Venga. invitarme. Nada, un abrazo para Un Nicasi, abrazo. para el instituto Sí. y a cuidarse.